Buenos días. Vamos ya a esperar aquí a los estudiantes. Está Ixel. Buenos días, Ixel. Buenos días, Efraín. Elizabeth, buenos días. ¿Cómo amanecen? Daneika Barría. Buenos días. Guimara. ¿Quién es Guimara? Ah, Daneika Barría, buenos días. Faltan 2 minutitos para que empecemos la clase. Fedra se está integrando. ¿Cómo le fue el fin de semana? Bien, gracias a Dios. Bastante bien. Bien, qué bueno. Bastante ¿Me bien. gustó? ¿Y usted, profe? Muy bien, gracias a Dios. Muy, muy, muy bien. Faltan 2 minutos. Recuérdenles a sus compañeros que yo solamente acepto excusas en el grupo de WhatsApp. No me manden nada en WhatsApp privado. Es por gusto. Buenos días. Avísate. Entrando Jocelyn, ya entró. A ver, falta un minutito. Y empezamos. Todo el mundo se pone en vista inmediatamente que empieza ya son las 7. Bien, jóvenes, buenos días. Bendito sea Dios que nos permite, dentro de su misericordia maravillosa, empezar esta jornada, esta nueva semana de clases. Voy a compartir pantalla con ustedes para presentarle el PowerPoint que usted tiene. Empezamos hoy con el título 9, Delitos contra la Seguridad Colectiva. Vamos a compartir pantalla. Ajá. Vamos a poner esto por acá. Está entrando Dailin, Madeleine, Arelis. Todo el mundo en vista. Madeleine, una pregunta. ¿Ya entraste? Sí, profesora, buenos días. Buenos días. Madeleine, tú estás en mi grupo también de penal especial. Correcto, profesora general y especial. ¿Y eso se puede? Me permitió, por eso que yo acepté. ¿Así? Sí, Yo no sabía que podían estar dando. yo tampoco sabía, pero de repente me dio la opción y la acepté y por eso le dije que no me quería atrasar con la materia de general, de especial. Y entonces Ajá. pude matricular las dos opciones y aproveché para no dejarla ir. Yo no sabía, mira, que se podía. Bien. Vamos entonces, aquí empezamos con la clase. El título 9. Fíjense que yo tengo mi maravilloso Nueva York ahí cuando se vino abajo la Torre Gemela. ¿Qué pasa con el título 9? Delitos contra la seguridad colectiva. Ya usted sabe dónde está este material didáctico en mi sitio web. Los delitos contra la seguridad colectiva forman parte del título 9. Ese título 9
¿Qué figuras delictivas contempla? Terrorismo, financiamiento de terrorismo, delitos que implican peligro común, delitos contra los medios de transporte, delitos contra la salud pública, delitos relacionados con droga, posesión y tráfico de armas y explosivos, delincuencia organizada, asociación ilícita. Está la de sustracción, apropiación y sustracción violenta de material ilícito. Son aproximadamente 10 figuras delictivas, en realidad son 11, porque el delito de terrorismo y financiamiento de terrorismo son 2 figuras delictivas independientes entre sí. 2 figuras delictivas independientes entre sí. Bien, entonces, ¿qué pasa con esta figura delictiva? ¿Qué implica la seguridad colectiva? La seguridad colectiva constituyen figuras delictivas transnacionales porque afectan la comisión de alguna de ellas o de cualquiera de ellas, afectan no solamente el territorio en el cual se llevó a cabo, es decir, el estado en el cual se llevó a cabo la figura delictiva, sino que afecta a todos los estados que constituyen la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque seguridad colectiva implica el orden, la seguridad y la paz, el orden público, la paz social del Estado y de la comunidad internacional del cual forma parte. Fíjese, constituye el orden público y la paz social del Estado y de la comunidad internacional del cual forma parte ese Estado. Por eso es que ustedes ven que todas las figuras delictivas que conforman este título son delitos transnacionales. Delito transnacional, ¿qué quiere decir, profesora? Que son conductas ilícitas que afectan bienes o intereses jurídicos de la comunidad internacional en términos generales. Afectan al estado en el que se llevó a cabo la figura delictiva y la comunidad internacional del cual forma parte ese estado, independientemente que hay un individuo, es decir, un particular que se ve afectado por estos delitos. Esos son delitos contra la seguridad colectiva. Repítamelo, profesora, ¿qué son delitos contra la seguridad colectiva? Son aquel conjunto de conductas o figuras delictivas, conductas ilícitas o figuras delictivas que afectan el orden público y la paz social del Estado y de la comunidad internacional del cual el Estado forma parte. ¿Cuáles son las figuras delictivas que constituyen delitos contra la seguridad colectiva? Todas las que están establecidas en el título 9. ¿Cuáles son esas, profesora? Delito de terrorismo y financiamiento de terrorismo, delitos que implican peligro común, delitos contra los medios de transporte, delitos contra la salud pública, delitos relacionados con droga, delincuencia organizada, asociación ilícita, delitos de posesión y tráfico de armas y explosivos, apropiación y sustracción de material ilícito. ¿Qué pasa con el terrorismo? ¿Qué es el terrorismo? El terrorismo en términos generales son aquellas conductas llevadas a cabo con la finalidad de infundir miedo, terror en una persona o en una población o a nivel de la comunidad internacional con la finalidad
de lograr algún cambio que de otra forma no se hubiese obtenido, con la finalidad de lograr un resultado. En términos generales, el terrorismo son actos ilícitos que se llevan a cabo para intimidar a un Estado, a un individuo, a la comunidad internacional, para lograr un resultado que de otra forma no se podría lograr. Quiere decir que terrorismo tiene como aspectos generales infundir pánico, terror, miedo, pero ese pánico o ese terror o ese miedo que se trata de sembrar en la víctima es con el objetivo de obtener un resultado que de otra forma no se obtendría. No es nada más para asustar a la persona o no es nada más para asustar a un grupo empresarial, a un consorcio, a un presidente, a un Estado. No, no. Esa intención de infundir miedo es con la finalidad de obtener un resultado que de otra forma sería imposible lograr. Usted ve los terroristas cuando explotan bombas en determinados lugares es para negociar algo. Si toman de rehenes a servidores públicos, si toman de rehenes a un grupo de personas, es para obtener algo acá. Hay diferentes clases de terrorismo, dependiendo de la naturaleza del mismo. Usted ve que está el terrorismo cibernético, el bacteriológico, el terrorismo de Estado, el terrorismo radioactivo, dependiendo de la naturaleza del terrorismo. Terrorismo cibernético, los hackers, esa es una forma de terrorismo. Cuando otra forma de terrorismo cibernético, usted encuentra por internet una serie, internet específicamente en YouTube, encuentra canales que los terroristas de algunas células terroristas, Al-Qaeda, Hezbollah, hay muchas células terroristas, esas son las más conocidas, pero hay muchas otras, captan adeptos para su congregación, para su gremio, para su célula terrorista, hablándole bien, ya sea de la creencia religiosa al Islam, y de esa forma van captando personas que tienen algún tipo de debilidad de carácter. Personas, sobre todo, se aprovechan de los jóvenes, personas muy jóvenes que se sienten solas. Ellos tienen puntos focales, estudian a los países, estudian la población de un país para ver de qué adolece, cuáles son las características de esa sociedad que conforma ese país, y así ellos determinar las debilidades de su población, qué carencias tiene la población, la sociedad de ese país, para ellos entonces atacar a través de esa vía y lograr más adeptos. Ese es el cibernético. El bacteriológico, yo soy una de las convencidas que nosotros estamos viviendo a nivel mundial un movimiento terrorista bacteriológico, un ataque terrorista bacteriológico con esto del COVID-19 y ahora del SARS-CoV-2. A mí no me queda claro esta propagación de este virus. Siento que esto lo tiran en el ambiente. No creo que una persona que vino de España y lo introdujo aquí
Y en Brasil me explicaban, no, es que en Brasil hay mucho europeo y vinieron de Italia y lo propagaron. Aquí hay algo más profundo que eso y nos tienen encerrados a todos. Es una realidad que está el virus. Lo que está entre signos de interrogación es qué originó este virus. El radioactivo. Hay una categoría que aún cuando esta clasificación que estamos viendo la hace la doctrina, aún cuando la doctrina considera que es una forma de terrorismo, que es el Movimiento de Liberación Nacional, ese terrorismo constituye una excusa absolutoria. Recuerde usted lo que vio en sus clases de Derecho Penal General. La excusa absolutoria es un permiso o autorización que da la propia ley para incurrir en la comisión de una figura delictiva. El ejemplo cajonero, el que nos ayuda a visualizar mejor las cosas, es el delito de aborto provocado. El aborto es una figura delictiva. Sin embargo, la propia ley permite 3 situaciones bajo las cuales una mujer puede practicarse un aborto. Cuando está en riesgo su vida, cuando el feto viene con traumas tan severos que su vida va a ser muy tortuosa, o cuando ese nuevo ser que lleva en su vientre es producto de una violación carnal. Y obviamente hay una serie de requisitos. Esa es una excusa absolutoria. Lo mismo pasa con los movimientos de liberación nacional. Los movimientos de liberación nacional implican o se permiten. ¿Por qué se permite? Por el derecho que tiene toda población, el derecho que tiene todo país o toda sociedad o población de tener su propia idiosincrasia, cultura, costumbre y su territorio. Donde él se pueda identificar, donde este grupo de seres humanos se puedan identificar entre sí y sentir compenetrados por algo que los vincula y que no son los lazos de sangre. Entonces, ¿qué es lo que nos vincula a todos nosotros, los panameños? Nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestro territorio, nuestra historia. Entonces se decía, bien, toda población que tenga una propia cultura, territorio, idiosincrasia y en su territorio exista un enclave colonial, entonces puede liberarse. Y para liberarse se tiene que utilizar métodos terroristas como la guerra y todo lo que de ella se deriva se puede realizar. Estos movimientos de liberación nacional fueron muy famosos en la década de los 70 y la década de los 80. Ya son muy pocos las poblaciones o los territorios que tienen enclave colonial. Existe, pero no en la proporción que existían en la década hasta la década de los 70 y la década de los 80. Nosotros tuvimos un enclave colonial. Acuérdense que en septiembre de 1977 se firma los tratados Torrijos-Carter. ¿Y qué día de septiembre? ¿Aló? 7, profesora. ¿Y hoy qué día es? 7, profesora. Le voy a decir una cosa, jóvenes. Magali pienso que es contemporánea conmigo, que es la que acaba de responder. Miren, muchachos, jóvenes estudiantes, Correcto. la juventud o el pueblo que no tiene memoria histórica tiende a perecer. Eso forma parte de nuestra historia, de nuestra realidad. Si hay algo por lo cual yo admiro tanto a los mexicanos, es porque ellos se pueden ir a otra constelación, otro sistema interplanetario,
y ellos siguen recordando la historia de sus raíces, de su pueblo, de su nación. Nosotros tenemos que sentirnos compenetrados con nuestro país, sentirse panameños hasta la médula de los huesos. Eso es importante. Entonces, un día como hoy se firman los tratados Torrijos-Carter y nos enrutamos, nos iniciamos en el camino para finalizar un enclave colonial. Aun cuando nosotros mantenemos y vamos a mantener de por vida relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica. Mire que yo soy fanática de Estados Unidos. Fíjese que tengo en mi Nueva York aquí atrás y este año no puedo ir a pasar con mi familia mis fiestas dicembrinas. Sin embargo, nosotros, a pesar de que se finaliza el enclave colonial, nosotros vamos a mantener una relación de por vida con los Estados Unidos porque tenemos un hijo en común. ¿Y cuál es ese hijo en común? El Canal de Panamá. Bien, ese era un periodo 70, 80, donde habían muchos movimientos de liberación nacional. Mire todo lo que ocurrió en esa época en el continente asiático por la parte de los árabes, del pueblo de Palestina, de Irán, de Irak. Habían movimientos para liberar a sus respectivos países de régimen, de enclaves coloniales, etc. Esa es la única clase de terrorismo que aun cuando la doctrina la señala, no legalmente no se considera un acto terrorista. Y tenemos el terrorismo de Estado. Ese terrorismo de Estado, ¿qué implica? El terrorismo de Estado implica que el gobierno que esté de turno en un Estado diseña estrategias para amedrentar y coaccionar a la población con la finalidad de él mantenerse en el poder. Ese terrorismo de Estado es propio de las dictaduras. Y nosotros pensamos que las dictaduras solo son las militares. No, le tengo noticias. Las dictaduras pueden ser civiles o militares y las más cruentas son las civiles. Entonces, ese terrorismo de Estado surge y nosotros lo vivimos en Panamá en la época de cierto sector de la dictadura militar, porque yo siento que no siempre estuvimos en dictadura militar. Hubo un periodo de la época de los militares, principalmente de Manuel Antonio Noriega, donde sí el régimen se convirtió en una dictadura. Entonces, este terrorismo de Estado implica que el propio Estado crea grupos para amedrentar a la población, ya sea grupos que formen parte de sus instituciones, que son servidores públicos, o grupos de particulares que surgen por el beneplácito de el propio Estado. Aquí en Panamá tuvimos Batallón de la Dignidad, los Codepadi, entre otros. Usted tiene que revisar la historia de Panamá y no quedarnos en la tajada de sandía. Hay que revisar la historia del 68 hasta la fecha. Bien, ¿qué pasa con ese terrorismo de Estado? Producto de ese terrorismo de Estado, surge una figura delictiva que es la desaparición forzada y que ya estudiamos los que vienen conmigo desde el primer semestre, el semestre pasado, como un delito contra la libertad individual. En realidad, la desaparición forzada, aparte de ser un delito contra la libertad individual, es un delito contra la humanidad. Es imprescriptible. En cualquier momento los bisnietos, los tataranietos
de la persona que fue víctima de desaparición forzada puede interponer una acción penal para que se inicie el proceso. Esa es una de las principales, uno de los principales ejemplos de terrorismo de Estado, y está en el artículo 152 que estudiamos nosotros, que puede estar o se da por grupos cometidos por agentes de Estado, y fíjese que aquí yo le tengo el artículo: agentes de Estado por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo directo o indirecto o la aquiescencia. ¿Qué quiere decir aquiescencia? El beneplácito, la autorización, el visto bueno, todo eso quiere decir aquiescencia del Estado. Y aquí el mismo artículo habla de que es imprescriptible por ser un delito contra la humanidad. Mire cómo ese terrorismo, hace unos años atrás, cuando yo desarrollaba este tema en las conferencias, decían algunos colegas panameños: doctora, ¿por qué usted siempre anda hablando de eso? Esa es una figura delictiva de relleno, por compromiso. No, no es ninguna figura delictiva de relleno. Mire cómo estamos ahora. Mire la condición que estamos ahora todos aquí en casa. Y yo espero que la gente ahora, la otra semana, que todo el mundo va para la calle, ya a partir del 14, entiendo que ya se acabó, todavía esta semana ya se acabó que los lunes las mujeres, que los martes los hombres, va todo el mundo para la calle. Y el toque de queda empieza de las 11 de la noche a las 5 de la mañana. Yo espero que la gente no se aloque, porque volvemos otra vez nos encierran. Entonces, esas ideas de que no, de que el terrorismo y que estas figuras delictivas, los delitos contra la humanidad es por compromisos políticos, no, es una realidad que estamos viviendo. Ustedes como abogados, futuros abogados, ustedes tienen que entender que no hay nada por casualidad, jóvenes. Las casualidades no existen. Ay, que mira, yo tenía tiempo que no veía a Efraín. Y mira qué raro que yo encontré a Efraín en un restaurante y él se me acercó a saludarme. Profesora, quiero tomarme una foto con usted. Y resulta que en ese momento yo soy magistrada de la Corte Penal Internacional allá en La Haya. ¿Fue por casualidad que Efraín me encontró en ese restaurante? No le quiero decir que el abogado tiene que estar con psicosis, no. Es que usted tiene que tener una forma de pensar más acuciosa. Entonces, estas figuras delictivas no son o no forman parte nada más de un compromiso internacional. No, nosotros ya estamos viviendo esa realidad. Bien, ¿cuál es la definición legal de terrorismo? Y usted se va a su capítulo primero. Fíjense lo que yo le señalo de la debilidad que tiene el código. ¿Qué debilidad, profesora? Mire lo que dice aquí este capítulo primero. Terrorismo y financiamiento de terrorismo. Si una persona lee, sea estudiante de derecho o no, este capítulo dice, así se llama la figura delictiva, terrorismo y financiamiento del terrorismo. Y son dos figuras delictivas independientes entre sí. ¿Cuál estamos viendo nosotros? El terrorismo. ¿Dónde está el tipo penal básico
del delito de terrorismo en el artículo 293. Profesora, ¿qué es lo que quiere decir eso de tipo penal básico, profesora? Que no tiene agravantes ni atenuantes. Me estás describiendo en qué consiste la figura delictiva. Cuando usted vaya a explicar un artículo, fíjese bien cómo todo esto PowerPoint que yo les estoy aquí presentando, porque usted va a tener que analizar, si ya usted vio las evaluaciones sumativas, hay que analizar un artículo, dos artículos. Fíjese todo lo que yo estoy viendo del artículo. Estoy hablando de tipo penal básico, la definición legal. Aquí tenemos la definición legal de la figura delictiva. Hemos visto la clasificación. Dependiendo de la figura delictiva, asimismo nosotros encontraremos los aspectos. Siempre cuando estamos estudiando un delito tenemos que identificar marco conceptual. En ese marco conceptual la definición legal. Sería interesante, pero por cuestiones de tiempo no lo podemos hacer, analizar también la definición desde el punto de vista de la jurisprudencia. No tanto de la jurisprudencia panameña, porque salvo contados jueces, no emiten una definición propia de la figura delictiva, sino que se acogen a definiciones de autores, a definiciones que plantea la doctrina. Pero sería interesante que pudiésemos analizar eso. Usted en algún momento tómelo en cuenta. ¿Qué otro objeto analizamos? ¿Qué otro aspecto? El verbotipo o conducta ilícita, el bien jurídico tutelado, la clase de delito, si hay circunstancias modificadoras de responsabilidad penal. Busque cómo se analiza un delito en el primer semestre. Los que son nuevos conmigo este semestre, en el material didáctico del primer semestre hay un tema que dice, cómo analizar una figura delictiva. Bien, entonces, primero, mi tipo penal básico. Usted ve que yo tengo aquí diferentes colores, no es que yo me puse para ver cómo pinto, no. Primero tengo mi tipo penal. Mi tipo penal lo identifico con un color, lo identifiqué con azul. Mi punibilidad está con color chocolate. Fíjese, sígame aquí el cursor. Será sancionado con una pena de prisión de 20 a 30 años. Yo tengo que identificar cuál es mi tipo penal y cuál es mi punibilidad. ¿Qué parte de la norma penal me va a indicar en qué consiste la figura delictiva? En el tipo penal. ¿Qué dice mi tipo penal? Quien individual o colectivamente, con la finalidad de perturbar la paz pública, cause pánico, terror o miedo o ponga en peligro a la población o un sector de ella, utilizando material radioactivo, armas, incendio, sustancias explosivas, biológicas, bacteriológica o tóxica, lo que estamos ahorita mismo, que hay que andar con bozal en la calle y una serie de cosas. Yo le llamo bozal a la mascarilla. Medio cibernético o cualquier medio de destrucción masiva o elemento que tenga esa potencialidad contra los seres vivos, cosas, bienes públicos o privados. Usted vio la primera imagen que yo le puse allí, la de las Torres Gemelas. Esa explosión. O ejecute algún acto de terrorismo según lo describan las convenciones de Naciones Unidas ratificadas por la República de Panamá. Acuérdese usted que Panamá adopta el derecho internacional. ¿Qué es ese derecho internacional? Son todo, entre otras cosas, todos aquellos pactos, tratados o convenios en que Panamá es signatario, es decir, que Panamá haya firmado.
forma parte de nuestro sistema jurídico, de nuestro sistema legal. Bien. Profesora, ¿qué es eso que usted tiene ahí con unas líneas todas chuecas en rojo? Es mi verbo tipo. Lo que me indica a mí mi conducta ilícita. No me estoy hablando de verbo rector, que ya eso término está old fashion. Verbo tipo causa pánico. Pero fíjese, ese verbo tipo no solamente es causar pánico, terror o miedo, o poner en peligro una población. Es causar pánico utilizando material radioactivo. Causar pánico utilizando armas, sustancias explosivas, medios cibernéticos. Esa es mi conducta ilícita del terrorismo. Con la finalidad no solamente de perturbar la paz pública, sino que a través de perturbar la paz pública obtener un resultado que en otra forma yo no lo podría lograr. No lo puedo lograr a través de una negociación, no lo puedo lograr a través de la presentación de un proyecto de ley, que un grupo vayamos a sustentar eso ante la asamblea y que lo prohíje un diputado. No, yo quiero algo rápido y en una forma con terror. Entonces, para yo lograr eso, tengo que tomar una medida fuerte. Eso es el terrorismo. Y fíjense que aquí me dice quien individual o colectivamente. Mi sujeto activo es indeterminado. Esto que yo le señalo es básico. Inicia mi tipo penal con un pronombre personal indeterminado. ¿Quién? Quiere decir que puede ser cualquier persona. Y aquí me hablan de una característica de esta figura delictiva, es decir, que este puede ser un delito unisubjetivo o plurisubjetivo. ¿Qué es eso, profesora? Que ya se me olvidó lo del primer semestre. Que lo puede realizar una sola persona, puede haber un solo victimario o pueden haber dos o más victimarios. Se puede realizar a través de un solo acto o con una multiplicidad de actos. Quiere decir que puede ser unisubsistente o plurisubsistente. Es un delito de lesión, de daño. Es un delito material. El tipo penal, discúlpeme, el tipo penal básico, fíjese lo drástico de esta figura delictiva, por afectar la seguridad colectiva. Mire la pena, va de 20 a 30 años en su tipo penal básico. ¿Qué me dice la segunda parte del artículo? La pena de prisión será de 25 a 30 años. Me establece agravantes de la figura delictiva. ¿Para quiénes? Para los jefes de las organizaciones o células terroristas. Quiere decir que ese es ya un agravante. Si yo soy jefa de una célula terrorista, la pena con respecto a mi persona se va a agravar. Esa es una condición agravante, el ser jefe de la organización. La persona que haya ayudado a la creación de la organización terrorista. Puede ser que no sea jefa del terrorismo, pero financiaba. Y quien cause la muerte de dos o más personas en ese acto terrorista. Son 3 situaciones agravantes. Pero aquí me señala mi tipo penal básico. Esa es la definición legal del terrorismo. ¿Qué me dice mi artículo 293A? Me habla de una clasificación de terrorismo. Me habla del terrorismo bacteriológico, del nuclear, porque dice, quien reciba, posea, use, transfiera, altere, evacúe o transporte material nuclear, radioactivo o bacteriológico, sin autorización de autoridad competente
a través del territorio nacional. No estoy explotando nada, pero estoy utilizando el país para transportar material que es utilizado en actos terroristas o que va a ser utilizado en actos terroristas. Sin autorización. Aquí hay una pena de prisión de 5 a 10 años. ¿Usted se acuerda todo el bochinche que se armó con Beirut? Con esa explosión y que decían que era un material que se utilizaba en los explosivos y todo el sistema, todos los servidores públicos de altos mandos de Beirut presentaron su renuncia. Y hasta ahora se cuestiona si fue o no un acto terrorista, que yo pienso que sí fue un acto terrorista por la forma de la explosión, la forma de hongo que tenía la explosión y el tipo o el color del humo. El humo tiene diferentes tipos de colores dependiendo de qué lo ocasionó. Definitivamente que eso fue un acto terrorista. ¿Con qué finalidad? Nosotros no sabemos. Otras formas de terrorismo. Está en el artículo 294A. Dice, quien teniendo la obligación de evitarlos, consienta la comisión de los delitos tipificados en este capítulo o facilite de cualquier otra forma los medios para tal fin. Yo no soy la que pongo la bomba. Yo no soy la que destruí los puentes, pero siendo servidora pública o siendo la persona que puede tener un acto por sospechoso, no lo hice, aún sabiendo que podría ser un acto terrorista. Me dice el artículo 295, habla del terrorismo cibernético. Cuando se utiliza el Internet para enseñar a construir bombas o reclutar personas para realizar actos con fines terroristas. Usted no puede utilizar el Internet para enseñar cómo se fabrica una bomba casera. No, que lo que pasa es que esta es una clase de química, porque no crea que los terroristas se identifican como terroristas para enseñar cómo se explota una bomba. Así no funciona esto. Entra como una clase de química o tratando de enseñar a los jóvenes la química o la ciencia o ciencias básicas o incluso física de una forma proactiva, así como dice. Y están enseñando a los jóvenes cómo se realizan bombas, los aparatos para detonar algo a distancias largas, cortas o medias, y lo ponen como una clase educativa y le ponen la fórmula. Pero en realidad lo que están tratando de gestionar o de sembrar en las personas que están viendo eso, que sobre todo son jóvenes, es un odio a la población y que utilicen estos medios para acabar con todo aquello que les molesta, que les incomoda. Entonces, eso es una forma de terrorismo cibernético. El 295A nos dice que quien suministre, proporcione o facilite información falsa sobre la existencia de material radioactivo, armas,
incendio, explosivos, sustancias biológicas o tóxicas, o de cualquier otro medio de destrucción masiva, o elemento que tenga esta potencialidad contra los seres vivos, servidores públicos, bienes o las cosas que perturbe la paz pública o cause pánico. Mire que todo insiste en eso: perturbar la paz pública, causar pánico, terror o miedo para obtener un resultado, salvo que usted sea un enfermo mental, en la población, en un sector de ella. Yorlenis, póngase en vista, por favor. Desde que se entra a la clase, quiero ver a la gente. Aquí habla que será sancionado con prisión de 6 meses a 1 año, sin perjuicio de reclamarle por los daños y perjuicios ocasionados. Si ahorita mismo yo llamo al Banco Nacional y digo, hay una bomba en el baño, y es mentira. Hubo un tiempo atrás, aquí como por allá por el 2008, 2009, que la gente empezaba con esas tonteras y se evacuaban los edificios, sobre todo en los bancos, que había bomba, que había no sé qué tantas cosas. Una vez recuerdo que yo estaba en banismo, que antes no era el banismo, sino el HCBC, creo que era antes la denominación del banismo antes. Y a alguien se le ocurrió decir que habían puesto una bomba en el baño. Y casi me parto las piernas. Salí cual bolio milagro, no me atropelló un carro. Se me olvidó hasta dónde tenía el carro estacionado. Y todo el mundo salió en estampida. Y era inocente mariposa. Entonces, hacen la modificación a la norma. Cualquiera que dé información falsa, porque esa es una forma de terrorismo. Y aquí habla, fíjese, la sanción es de 6 meses a 1 año. Pero si esa información falsa se da en medios o en terminales de transporte, es decir, el aeropuerto, en la terminal de Albrook, en un puerto, o en lugares donde hay gran concurrencia de personas, la pena será de 4 a 6 años. Esa se constituye en un agravante. Cuando el autor del hecho sea un ciudadano de nacionalidad extranjera, se ordenará, una vez cumplida la pena establecida en este artículo, su deportación inmediata e impedimento de entrar al país de manera permanente. Nunca más puede entrar al país. Yorleni, póngase en vista, mi hijita, reina linda, que tienes la foto. Quiero verla. Bien. Nosotros hemos visto aquí. Sí, profesora, un momento que me estoy conectando aquí a la laptop. Pensé Bien. que la clase ya había acabado. Vemos aquí diferentes formas de terrorismo que hemos visto hoy en esta parte de la clase, que son delitos contra la seguridad colectiva. ¿Cuáles son las figuras delictivas que constituyen los delitos contra la seguridad colectiva? Hemos analizado uno de esos delitos, que es el delito de terrorismo. ¿Qué vimos del delito de terrorismo? Vimos su definición legal, es decir, su definición según el Código Penal. Vimos la definición según la doctrina y la clasificación según la doctrina. Vimos la clasificación legal de la figura delictiva. Analizamos la figura delictiva tomando en cuenta la clase de delito que es. Este es un delito común, lo puede realizar cualquier persona. Hemos analizado, hemos establecido relación entre el delito de terrorismo y otra figura delictiva. Una de ellas es la desaparición forzada. El delito de terrorismo también se constituye en delito precedente de otra figura delictiva, es decir, se constituye en el medio para realizar otra figura delictiva. ¿Cuál? El blanqueo de capitales.
Eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Y con todas las figuras delictivas que están en este título, el terrorismo puede constituirse, se relaciona, puede constituirse en conducta ilícita de esa figura delictiva. La piratería puede constituirse en una conducta ilícita formadora del delito de terrorismo. Tiene que leer, porque le voy a preguntar en la próxima clase, el libro de terrorismo que está colgado en el sitio web. Vamos a hacer un debate sobre ese libro la próxima clase, que tenemos 2 horas. Voy a pasar lista, todavía no hemos terminado, y ya a partir de la próxima semana paso lista a las 7 en punto. Todavía esta semana estoy dándole a usted la oportunidad que se termine de ambientar. Aguilar Arelis. Arango Alfredo. Daney Cabarría. Presente, buenos días. Buenos días. Elizabeth Carrera. Presente, profesora. Carrera, sí. Cabrera. Cabrera, es cierto. Por hoy. Presente, profesora. Vamos aquí. Ajá. Tengo aquí Presente. un chat, ajá. A ver. Carol Cedeño. Presente, profesora. Correa. Correa Darwin. Presente, profesora. Díaz Yorlenis. Gabriela Domínguez. Presente, profesora Díaz. Tenía el micrófono apagado. Bueno, está en buzo caperuso porque les pongo ausencia. ¿Dónde está Gabriela? Levántame la mano. Ya te vi. Escobar Yolanis. Presente, profesora. Fedra. Presente, profesora. Aquí. Galáctica. Joel González, Alexandra González. Bueno, y era que pensaban que no había clase hoy. ¿Qué pasa? Efraín. Presente, profesora. Juané Clarice. Presente, profesora. Mela Ledy. Presente, profesora. ¿Por qué no te veo? Oye, Areli, ¿por qué no me dijiste presente? Ponte en vista. Le llamé hace un rato, mi hijita. Sí, dije presente. No creo. Mendoza Erika. Montilla Magali. Presente, profesora. Judith Morán. Presente, profesora. Orsini María. Ramos Jennifer. Dailin Rivera. Presente, profesora. Rodríguez Ivette. Presente, Rodríguez Ivette. Rodríguez Moisés. El que no se pone en vista y no me dice por qué no está en vista, no le va a poner ausencia. Aquí hay gente que llamé y no contestaron, y veo aquí las señales. Rodríguez Moisés no está. Karina Serrano.
Tampoco está Lady. A ti te llamé Mela y no contestaste. No, sí, yo le dije presente, profesora. Me dijo que me pusiera en vista y me puse en vista. Te dije que te pusieras en vista porque te estaba viendo, pero no dijiste presente. Sí, yo le dije presente. Ashley Stuhl no está. Sucre Isel, Presente. Baloy Madeleine. Baloy estaba aquí, ¿qué le pasó? Profesora, aquí estoy. Presente. Buzos Caperuzos. Erika Hans, no está. Erika no le he dado entrada yo. Zoraida Martínez. Jaime Poveda. Presente, profesora. Presente, profesora. Jocelyn Aparicio. Presente, profesora. Aquí estoy. Damari Wong. Presente, profesora. Yo le voy a dar una recomendación. Es muy importante la clase, claro que sí. Es muy importante la universidad. Pero usted sabe que es más importante su vida. Manejando, si usted está manejando, no esté escuchando clase. ¿Por qué? Porque ni pone atención a la clase, ni pone atención al manejo y puede ocasionar un accidente. Entonces, usted está estudiando derecho y usted tiene que pensar como abogado. Homicidio culposo, pero va preso. Y puede ser sancionado. Porque ya usted allí, si usted estaba manejando, lo menos malo es que esté infringiendo una norma de tránsito. Eso es lo menos malo. Lo más grave es que aunque no hubo intención en la realización de la conducta ilícita, la cometió. ¿Por qué lo digo? Porque desde el primer día de clase, yo no voy a decir quién, desde el primer día de clase, yo estoy viendo en todos los salones algún estudiante que está manejando y está escuchando las clases. Usted necesita para escuchar la clase estar en un lugar tranquilo. Si está en su trabajo, en una esquina, en una parte tranquila. Usted puede estar en su trabajo y prestar atención, porque usted no está manejando. Pero el manejar tiene que tener todos los sentidos puestos en el manejo. Usted está estudiando Derecho y ya vimos el homicidio culposo. Bien, jóvenes. Preguntas. Permiso, profesora. Usted no llamó a Priscila Robles. Priscila, tú estás en penal general. ¿Tú estás en penal especial? No. Yo te tengo. No, profesora. En esta materia. Yo te tengo en el segundo C. Robles. No, profa. Robles Cedeño Priscila. Sí, profa. Te tengo en el segundo año C. No, estoy por acá. Estoy acá, profa. En el A. Pero este no es el A, Reina Linda. Este es el tercer año E. Checa caramba. tu matrícula. Yo te vi desde que entraste, pero como eres alumna mía de segundo año, los que son alumnos míos pueden entrar perfectamente. O cualquier estudiante que me diga, profesora, yo puedo entrar y no hay ningún problema. Pero yo te tengo en el segundo año C. Este es penal especial. Tienes que revisar, porque este es penal especial. Tú estás dando... Voy a revisar, profa. Exactamente. Para ver en qué grupo estás. Ajá. Bien, entonces, preguntas. Yo tengo una pregunta, profe. A ver, Elizabeth. Por ejemplo, cuando usted hablaba sobre que algún maestro, o bueno, que utilicen el medio del internet para enseñar a hacer una bomba, en una escuela, un profesor que haga esto, ¿cómo se vería? Fíjense. Acuérdense que las conductas delictivas se pueden hacer con intención o sin intención.
con intención con dolo y sin intención con culpa. Entonces, él podría iniciarle una acción penal por delito de terrorismo. El delito de terrorismo, si usted ve los tipos penales, todos son por dolo, es decir, por intención. Pero recuérdese usted que yo les hablo mucho del artículo 26 del Código Penal. Y esa pregunta es muy buena porque aquí hace unos años atrás, hubo un problema con un profesor del Artes y Oficios. El artículo 26 del Código Penal me establece que mi Código Penal es mixto, tiene un enfoque mixto, es decir, es finalista y es causalista. Está bien, Darwin, ya vi tu mensaje. Es causalista y es finalista. ¿Qué quiere decir eso? El finalismo me dice que mi tipo penal me va a indicar si la figura delictiva se puede llevar a cabo con intención o sin intención. Si no me dice nada, quiere decir que hay dolo siempre. Porque si se da por culpa, el mismo tipo penal va a decir culpa. ¿Quién por culpa? Entonces, al decirme mi artículo 26, que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado, me está diciendo que se admite tanto el enfoque finalista como el enfoque causalista. Y tendríamos que ver la intención en el ejemplo que puso Elizabeth, con la cual el profesor dio esa clase y la pasó, ya sea por su canal de YouTube, ya sea a través de las salas estas de WhatsApp, o por internet manda a los estudiantes, perdón, por correo electrónico, le manda a los estudiantes un video, o en cualquier otra plataforma virtual donde les enseña cómo se practica una bomba. Y le pueden iniciar el proceso. Ahora bien, tiene que contratar una excelente batería, un excelente abogado para que demuestre con evidencias que el profesor lo que pretendía era simple y sencillamente hacer una clase interactiva con los estudiantes. Pero no es recomendable que ningún profesor de química dé una clase por ninguna vía de internet señalándole, sí, jóvenes, ya terminamos la clase, está bien, Fedra, señalando o enseñando a realizar este tipo de temas. Bien, jóvenes, en la próxima clase nosotros vamos a dar el financiamiento del terrorismo, vamos a dar primero 3 figuras delictivas, y cuando damos las 3 figuras delictivas, abrimos un debate con el libro de texto Terrorismo, de mi autoría, que está en mi sitio web. Y va a buscar en mis artículos de la prensa, del diario La Prensa, el artículo que habla sobre el terrorismo, lo vamos a discutir aquí. Traiga ejemplos de noticias que usted haya visto, noticias internacionales, y todo eso lo sometemos a debate. Los quiero muchísimo, Dios los bendiga ricamente. Recuerde que va a tener la clase colgada en mi canal YouTube. Nos vemos. Gracias, profesora, igual. Hasta luego. Hasta luego, profesora, gracias. Hasta luego.